poco la técnica de sustitución, ¿vale? Entonces tenemos la técnica de sustitución y ojo porque la técnica de sustitución en el libro está escrita así y quiero hacer este recorderis para indicar que lo que está escrito en el libro está mal. Y lo que pasa es que el libro lo escribe, cuando usted busca en Wikipedia, Wikipedia lo escribe. Cuando usted busca cualquier otro libro, el 90% de los libros lo escriben. Yo lo escribí, en la clase yo lo escribí, todos los profesores lo escriben y lo más probable es que usted lo escriba, esta igualdad. Pero realmente esta igualdad no es verdad. Lo que es verdad, lo que nos decía el teorema, que recordémoslo, era si usted sabe hallar la integral pequeña usted la sabe hallar y le da f grande, entonces usted puede hallar la integral de todo esto cambiando la u por g. Entonces deja la misma f grande, pero cambia u por g. Esto sí es, estas dos igualdades son las que son verdad. Si tiene esta igualdad, automáticamente esta otra igualdad es verdad. Y claro, y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice que estos dos supuestamente son iguales, pero no, en verdad, ojo, estos dos no son iguales. Lo que le está diciendo es, si usted ya sabe cuánto vale esta chiquita, ya sabe cuánto vale la grande. Y claro, ¿de dónde se saca la chiquita? Para que quede claro, todo lo que tiene u es lo que usted ya sabe hacer, lo que tiene x es lo que usted quiere hacer. Entonces, usted quiere hacer ¿de dónde se saca esta chiquita? Entonces ya habíamos dicho que lo que hacía era cambiar todas las g's por u's y toda la g' x de x por du, y dijimos esto no tiene ningún sentido, esto solo es una forma cortica de escribir lo que está ocurriendo, esto no tiene ningún sentido por sí solo. Y entonces así es que esta grande se vuelve una chiquita, calcula la chiquita, y luego se vuelve a escribir u igual a gx y obtiene la solución del grande. Eso es lo que está ocurriendo, usted comienza con la grande, hace la sustitución, le queda una pequeña que no es igual, no es igual. Uno escribe que es igual como para no perderse, uno pone que es igual, pero en verdad no es igual. Cuando usted hace la sustitución le sale una integral diferente que uno en verdad, siendo honestos, debería hacerse a un lado. Se calcula y luego hasta gente, sí es gente de cultura, en el otro salón nadie se dio cuenta. No, gente de cultura. Y usted ya tiene la respuesta del pequeño, se devuelve al grande reemplazando. Entonces, ojo, aquí esta igualdad se escribe, pero no es verdad, sino que usted tiene que pensar que la igualdad se va a volver pues verdadera solo una vez usted haya vuelto a escribir esta u en términos de gx. Por eso decimos que cuando usted está haciendo la integral aquí por sustitución, bueno, estas como son definidas, cuando son definidas no hay ese problema, pero cuando son indefinidas, entonces usted está haciendo la integral, bla, bla, bla. Aquí está una que es indefinida, ¿no? Entonces usted está haciendo esa integral y usted llega y dice, ya terminé, es tangente de u. No, no es tangente de u. Hasta que usted no reemplace la u por la x, la integral es falsa. Entonces, ojo, realmente estas igualdades uno las escribe. Cuando ustedes busquen solucionarios del libro, todo el mundo las escribe. Cuando usted vea videos en YouTube, todo el mundo las escribe. Mire, aquí yo las escribí, los libros las escriben. Pero realmente, en verdad lo que usted debería hacer es, si yo tengo esta integral, al hacer la sustitución me queda esta otra que no es igual o no es igual. Olvídense de este igual en verdad no existe. Este igual no existe. Esta de acá es igual a esta, eso sí es verdad, eso es igual a esto. Y entonces este igual, cuando reemplazo la original, se me vuelve igual a la última. Y en ese aspecto es que uno dice, bueno, es más o menos legal ir poniendo todos estos iguales, pero realmente este primer igual no es válido. Lo digo porque entonces cuando usted lea libros como el apóstol, entonces allá usted se va a dar cuenta que estos iguales nunca existen, sino que él sí tiene ese cuidado. Él dice, cuando hago esta sustitución, esta integral la puedo ver como esta, resuelvo esta y me devuelvo, pero nunca pone estos iguales porque en verdad ahí no hay iguales. ¿Y por qué es importante decir que no hay iguales? Porque volvamos a nuestra técnica de sustitución. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Que ya la habíamos dado en clase, de por qué si esta f grande es una antiderivada de f, entonces ¿por qué f grande compuesto g es una antiderivada de todo este mamotreto? Pues por regla de la cadena. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado de que no son iguales? Por lo siguiente. Imaginémonos este ejemplo. F
una función x al cuadrado, en verdad puede poner cualquier función continua, gx va a ser la función constante de 0, y entonces ¿cuál es la derivada de la constante 0? Pues vuelve a ser la constante 0, entonces pues tenemos ahí f, g, g', entonces la vamos a... bueno, aquí Lina nos dice que si al reemplazar y se cambian los límites, ¿es válido? Sí, es válido cuando se habla de integrales definidas. Lo que estamos diciendo es donde no es válido el igual, que hay que tener un cuidado que realmente no es igual hasta que se vuelva a cambiar por X, es en las indefinidas. En las indefinidas es donde la igualdad no es válida hasta que uno vuelva a escribirlo con X. Bueno, entonces uno llega aquí y dice, suponga que usted pone f es x al cuadrado, g es 0, g' entonces es 0, y reemplaza pues en la grandota, ¿no? Esta grandota, nótese que no es más que la misma grandota que aquí, es exactamente la misma, fg por g'. Usted llega y dice fg, eso es f de 0. No sabemos cuánto es f de 0, pero es f de 0. Y por g', pues eso es 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces tenemos la integral de 0. La integral del 0 es 0 más constante. Realmente pues sería constante, ¿no? Porque 0 más constante es claro que da constante. Pero ¿por qué dejé este 0 aquí? Porque es que nótese que este 0 se puede escribir como seno de g. ¿Por qué? Porque g era 0 y el seno de 0 es 0. Entonces esto se puede escribir como seno de g. ¿Y por qué lo escribo así? Pues para obtener esto, ojo, lo que nos está diciendo es que la integral grande es f de g. Y entonces uno le gustaría devolverse, uno le gustaría decir, pues como esto es igual a esto, porque así se escribe el teorema, que esta cosa grandota es igual a este chiquito, pero ya descubrí quién es el grandote es f de g, pues entonces el chiquito que es f de u, pues va a ser seno de x, porque como, ojo, aquí la f grande sería seno g, entonces el f grande sería el seno, y entonces como pues, estos dos son iguales, mire, estos dos son iguales, pues entonces este de aquí sería el seno. Entonces nos está diciendo que la integral de f es el seno, pero f era x cuadrado, entonces nos está diciendo que la integral de x cuadrado es el seno. Y sabemos que eso es totalmente falso. Entonces lo que nos está diciendo este teorema es, ojo, el teorema hay que leerlo bien. Bueno, el teorema no, porque no es un teorema, la técnica hay que leerla bien. Si usted conoce el chiquito obtiene el grande, pero no se puede devolver. Usted puede conocer el grande y eso no le permite decir quién es el chiquito. Y por lo tanto, pues, estamos diciendo, se puede conocer el grande y no el chiquito. Entonces es claro que esta igualdad que está aquí escrita, pues tiene alguna falla, porque aquí nos está diciendo que es lo mismo, con g derivable. Aquí la g es la función constante 0 y eso es derivable. Entonces, ojo, esa igualdad tiene su cuidado, ¿vale? No es igual hasta que usted cambie la u por x. Y es que es claro que que hasta que usted no cambie la u por g de x, esto no es igual, porque recordemos que en integrales, si usted olvídese de lo que está aquí a la izquierda y usted solo se ve lo de la derecha, pues dijimos que el nombre de las variables no importa. Entonces esta integral sería lo mismo que si usted cambia las u's por x, y ahí sí ya es clarísimo que no se tiene la igualdad. Entonces, no, esta igualdad solo es válida si usted en la mente tiene que esta u no es realmente una variable, sino que esa u se volverá en algún momento gx. Y entonces uno dice, bueno, aquí tenemos un ejemplo de que no nos podemos devolver. Y pues claro, uno ve esta cosa y dice, pero yo ¿para qué me quiero devolver? Aquí me dicen, si conozco la pequeña, conoce la grande. ¿Para qué me voy a devolver si la de vuelta sería, si conoce la grande, conoce la pequeña? Y es claro que esta grande uno nunca la va a conocer. Pues falso. Lo que pasa es que cuando uno escribe esto así teóricamente, pues esta es bien grande y esta está es toda chiquita, toda bonita. Y uno dice, pues claro que esta es más fácil que esta. Pero en la práctica hay ejemplos en donde hacer todo este coso bien grande resulta ser manejable, pues no tampoco es trivial, pero es manejable. En cambio, este chiquito uno no tiene ni idea de por dónde tocarlo. Entonces, sí sería interesante ver si nos podemos devolver. Por suerte, la respuesta es sí, la función tiene inversa, sí se puede devolver. Entonces, veamos por qué. Entonces, rápidamente, supongamos que conozco cómo hallar la grandota. La grandota es h de u más c.
Entonces, usted ya sabe hallar de alguna manera la grandota. Nótese que cambiamos los nombres, ¿no? Aquí ahora son U's, en el otro eran X. ¿Por qué? Porque dijimos, U es lo que usted sabe hacer, X es lo que no sabe hacer. Entonces pusimos U's porque usted supuestamente ya sabe hacer esta. Y resulta que G a la menos 1 existe. Entonces vamos a componer H, esta H, con G a la menos 1, derivamos. Uno no se debe asustar porque aquí salga G a la menos 1, esto sigue siendo regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena es H' en G a la menos 1 por la derivada de G a la menos 1. Pero ¿quién es H'? Pues como la integral de toda esta cosa es H, eso significa que H' es toda esta cosa. Entonces H' se cambia por toda esta cosa. Pero ojo, eso es H' de U. ¿Quién es H' de G a la menos 1? Pues donde salga U, escriba G a la menos 1. Entonces queda F, G a la menos 1, G' de G a la menos 1. Esto es H'. Hasta aquí es H'. Y este último pedacito, pues es este otro que aparecía, que no, pues no le vamos a hacer nada. Entonces, pero ¿cuánto es? ¿Qué pasa si yo hago G a la menos 1 y luego hago G? Pues por definición ellos son inversos, pues se cancelan y queda solo la F. Y aquí tenemos en verde la explicación de por qué todo esto que nos da miedo, porque uno lo ve y uno dice, no, pero pues esto, ¿cómo lo voy a quitar? Esto no tengo ni idea de cuánto es. Ah, no, pues sí, eso es 1. Todo eso vale 1. La explicación es que al hacer G compuesto G a la menos 1, pues da X, porque pues se cancelan y queda X. Y usted deriva a ambos lados, la derivada de X es 1 y la derivada de este lado, por regla de la cadena, es todo este coso. Entonces todo ese coso vale 1. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que la derivada de esta compuesta es F. Entonces, ¿cuál es la integral de F? Pues esa compuesta más E. Y entonces lo que nos está diciendo es, si usted conoce la integral del grandote, usted puede obtener la integral del chiquito haciendo el que ya conoce, el H, pero evaluado en G a la menos 1. Y entonces aquí está un cuadrito igualito al anterior que nos lo permite recordar. Si G a la menos 1 existe, entonces yo el chiquito lo puedo ver momentáneamente como el grande, calculo el grande, que se supone está más fácil de calcular, y me devuelvo. Y ojo, ¿cómo me subo? Nótese que lo que está haciendo es cambiando X por GU, dx por G' U de U, y se devuelve tomando U igual a G a la menos 1, pero es que pues, claro, si X era GU, pues tiene sentido que U sea igual a G a la menos 1. Entonces realmente los tres cosas que se están haciendo salen de pensar que usted está haciendo la sustitución X igual a GU. Entonces uno dice, pero esta vuelve a ser una sustitución, entonces ¿por qué aparece como algo nuevo? Bueno, en verdad sí sigue siendo una sustitución, porque sigue saliendo la regla de la cadena, pero ojo al cambio. Antes, aquí, esa es la que yo quiero, U es la nueva variable. Y entonces nótese que estoy diciendo, la nueva variable es una función de la que yo tengo, de la que me están diciendo. En cambio, aquí yo tengo que la que yo conozco va a ser una función de la nueva variable. Entonces es lo contrario. En el otro, la nueva función, la nueva variable es función de la antigua. En esta, la antigua es una función de la nueva. Entonces, por eso se llama, a esto normalmente se le llama sustitución inversa, porque está haciendo lo contrario. En vez de construirse una nueva variable en términos de X, está diciendo que X era una función de una nueva variable. Entonces se llama sustitución inversa. Y bueno, aquí se ve que pues tiene sentido llamarlo inversa porque al final si usted se va a devolver, aplica inversas. ¿Eso donde se usa? Eso se usa un montón. Lo que pasa es que normalmente, pues esta que está aquí arriba, pues como se va a ver, pues salen productos que pues no van a ser tan sencillos de resolver si hacemos un ejemplo ahorita. Entonces, si intentamos hacer un ejemplo ahorita de sustitución inversa, pues nos van a salir integrales que no podemos resolver solo con sustitución. Entonces, antes de meterle la mano a la sustitución inversa, necesitamos saber cómo integrar ciertas funciones, pues con técnicas un poco mejores, es decir, con la técnica de integración por partes. Y bueno, la verdad sí hay un spoiler. El spoiler es que normalmente esta sustitución, como se dice ahí, se puede hacer para cualquier función, siempre y cuando tenga inversa, pero puede ser cualquiera. Entonces usted puede hacer aquí una exponencial, usted puede acceder a un logaritmo, usted puede meterle lo que quiera desde que sea invertible.
Entonces lo que se hace usualmente, la sustitución más común es poner una función trigonométrica. Y claro, lo primero que usted debería decir es, pero las funciones trigonométricas no son invertibles. Ah, pues tiene toda la razón, tiene usted toda la razón. Las funciones trigonométricas no son invertibles porque no son inyectivas. Y entonces, ¿qué se hace? Y entonces uno dice, este cambiazo de variable que estoy haciendo, esta sustitución inversa, solo tiene sentido en algún intervalo donde la función trigonométrica que estoy usando sí sea invertible. ¡Pum! Arreglada la cosa. Y entonces, lo que uno está haciendo es que esa integral que uno está sacando solo es válida en un intervalo donde la trigonométrica sea invertible. Y pues ahí sí, pues como ya tiene inversas, pues usamos sus inversas, los arcotangentes, los arcosenos, como se llamen. Y entonces cuando uno hace esa sustitución trigonométrica, pues lo que va a pasar es que esto nos va a quedar lleno de multiplicaciones de cosas trigonométricas. Y por el momento eso para nosotros es muy difícil. Entonces por eso nos toca ver el siguiente tema que se llama integración por partes, que nos va a intentar, pues nos va a servir un poco para cuando aparezcan productos. Y después vamos a ver un método que se llama integración de funciones trigonométricas y es aprender a integrar solo cosas que tengan productos trigonométricos. Entonces es un método muy específico que solo sirve para cosas donde hayan productos trigonométricos, pero tiene su utilidad gracias a esto, porque cuando se hacen sustituciones por funciones trigonométricas, pues normalmente salen productos de cosas trigonométricas y pues ya las sabemos resolver, entonces podemos resolver algunas cositas por sustitución trigonométrica. Y entonces ahí están los tres siguientes temas que son pues todas las técnicas de integración que tenemos. Vamos a mostrarlas aquí para que se vea. Todas las técnicas de integración que tenemos son integración por partes, que es la que vamos a ver hoy, integrales trigonométricas, que realmente es integración por partes combinado en algunos momentos con sustitución y combinado con identidades trigonométricas para poder integrar cosas trigonométricas. Entonces realmente aquí vamos, esto no es un método, en verdad son trucos, son listas que nos dicen si usted se da cuenta de que tiene un producto de senos por un producto de cosenos, pues lo mejor es que haga tal cosa. O no le dicen cuál va a ser la solución, le dicen es, lo mejor es que usted haga tal cosa. Y cuando hace esa cosa que le dicen, entonces le dicen, no sé, véalo como haga tal sustitución o haga tal partes o haga tal identidad trigonométrica. Cuando usted hace esa recomendación que le dan, entonces pues se pueden solucionar aplicando varias veces partes y varias veces sustitución. Sustitución trigonométrica, como dijimos, pues va a ser integración por sustitución inversa aplicando trigonométricas que se resuelven por estas. Entonces realmente este capítulo, el 7.2, solo es para que el 7.3 tenga sentido. O si no, pues el 7.3 no tendría sentido porque no podríamos resolver ninguna integral. Y entonces, bueno, y el 7.4, como dice el nombre, solo funciona para funciones racionales. Entonces, ojo, el 7.2, es que hay que tener un ojo, quiero que tengan este ojo. La sección 5.5 de regla de sustitución es la regla más poderosa que hay y se puede usar en muchas situaciones, pero ahorita vamos a ver que pues no en todas, ¿no? Ustedes ya vieron ejemplos donde no se puede usar en todas. La integración por partes, que la veremos en un momento, es la segunda más poderosa, bueno, es igual de poderosa y también se puede usar en muchas situaciones. En cambio, estas tres que están aquí, estas tres solo son truquitos. Y yo sí los llamo así, truquitos, porque son métodos que solo sirven para funciones muy específicas. Entonces uno se da cuenta, ahorita vamos a ver, obsérvese que este capítulo tiene 7 páginas y este también tiene 7 páginas, pero esta integración funciona para casi todas las funciones que a usted se le pueda ocurrir. Usted tiene chance de al menos intentar aplicar partes, puede que no sirvan, pero al menos puede aplicarlas. Mientras que las que están aquí solo sirven para 2 casos, cuando usted ve producto de senos con cosenos o cuando usted ve productos de tangentes con secantes. Si usted tiene algo que no sea así, este capítulo no sirve para nada. Y la sustitución trigonométrica solo sirve cuando usted tiene funciones
que tienen la cara de identidades trigonométricas. Si usted no le ve cara de identidad trigonométrica a la función, la sustitución trigonométrica no sirve. Y como dice aquí, pues esta otra solo sirve para las funciones racionales. Lo bueno es que pues es, digamos, pues muy útil, nos dice todas las posibilidades de funciones racionales, mientras que uno aquí lee, uno dice, integrales trigonométricas, ¿me van a permitir integrar cualquier cosa que tenga trigonométricas? No, aquí usted va a aprender solo una especie muy clave de trigonométrica, pero no va a poder integrar cualquier cosa que tenga trigonométricas. En cambio, con la sección 7.4 sí vamos a aprender a integrar lo que sea. Entonces suena que en verdad estos métodos, que pues son la gran mayoría, mire, son 1, 2, 3, tres secciones contra 2 que ya hemos visto. Realmente estas 3 secciones se aplican en muy pocas ocasiones en la vida real. Claro, usted ve los ejercicios y dice, ay, no, este profesor exagera, mire que hay un montón de ejercicios donde se aplican estos trucos, pero pues es porque los ejercicios están hechos para que usted aplique estas 3 cosas, pero en la vida real, aplicar estas 3 cosas es muy poco común, especialmente estas 2. Digamos que estas sí salen muchas situaciones, las funciones racionales salen en situaciones de aplicación real, pero estas 2 hay que inventarse el ejercicio para que tengan utilidad. Y al final, la integración aproximada pues resulta ser en verdad la más útil porque es la que se puede usar siempre. Siempre se puede aproximar integrales. Entonces, la verdad, en la vida real, eso de que la función se pueda escribir en términos de funciones elementales y por lo tanto usted tenga la integral exacta es muy extraño que eso ocurra. Y entonces, en la gran mayoría de casos, uno dice, no, esta integral no veo cómo sacarla de manera exacta, toca hacer una integral aproximada. Nosotros ya vimos funciones donde dijimos, no vimos por qué, porque eso es muy duro, pero dijimos que era imposible escribirlas en términos más elementales. Entonces, en ese tipo de funciones hay que usar integración aproximada. Y la gran mayoría de funciones que a usted le salen en la vida real, así en la práctica, usted está haciendo un experimento y quiere modelar una función, esa función que le sale, lo más probable es que si en algún momento debe integrarla, tenga que hacerlo por aproximada. Entonces, realmente es, digamos, la sección más ignorada en los cursos. ¿Por qué? Pues porque como es aproximar y a nadie le gusta aproximar, a la gente le gusta el valor exacto. Entonces esto se ve como muy por encima, nosotros lo veremos así también como muy por encima, pero en la práctica esto es lo que más se usa. ¿Por qué? Porque en la práctica la mayoría de técnicas no funcionan para las funciones que van a ver en un experimento en la vida real. Claro, si usted coge, no sé, las fórmulas de la física, bueno, las fórmulas que aparecen en la física, sí, casi todas se pueden hacer por sustitución y por partes, entonces esas sí tienen sentido. Pero en experimentos así que usted mismo esté intentando investigar, lo más probable es que tenga que hacerlo aproximado. Bueno, entonces ya dicho eso, pues vamos no, aquí no era, no, aquí tampoco era. Vamos a, pues, hablar de la integración por partes. Entonces recordemos que la técnica de sustitución apareció ¿de dónde? De la regla de la cadena. Hay otras 2 reglas en la derivada, la regla de la suma. Pero pues nosotros también ya tenemos la regla de la suma para integrales y entonces digamos pues la regla de la suma de derivadas no nos da nada nuevo. Y entonces nos queda la tercera regla, la regla del producto. No, profe, cuando yo leo el libro de Stuart, él pone como 10 reglas de derivadas. Pues sí, todas son simplemente combinar regla del producto con regla de la cadena varias veces. Entonces, por ejemplo, la regla de la división, uno dice, no, profe, ¿cómo así? Yo conozco la regla de la división, esa no es ni la del producto ni la de la cadena, no, pues sí, realmente la regla de la división, la derivada de f por g, la derivada de f sobre g, pues no es más que la derivada de f por g a la menos 1. Y entonces eso es un producto donde a esta se le hizo una compuesta. Y entonces eso sale aplicando regla de la cadena y regla del producto simultáneamente. Entonces, asimismo, todas las demás reglas que ustedes hayan visto en cálculo diferencial salen de estas 2, producto y sustitución. Entonces nos vamos a preguntar, la regla del producto
¿qué nos puede decir en las integrales? Entonces, recordemos la regla del producto, simplemente dice que la derivada de f por g en un punto x es la derivada de f por g sin derivar, más la f sin derivar por la derivada de la g. Listo. Y usted la puede escribir en otro orden, no me importa, todo, pues porque como va con más, el orden no importa. Yo lo escribo así, decir que primero toca derivar f y luego g, para que cuando uno vaya a aplicar la de la división, en donde el orden sí importa, pues uno no se confunda con cuál va primero. Entonces, por eso yo siempre pongo la derivada de f primero, porque en la de la división, la derivada de la f va primero. Pero bueno, no importa. Aquí lo que importa es que como la derivada de esta función es toda esta cosa, pues la integral de esta cosa es esta función más c. ¿Por qué? Pues porque esa es la definición de la integral indefinida, una función cuya derivada me dé toda esta cosa. Ah, esta integral me quedó con una sumita. Y la integral de una suma, pues es la suma de las integrales. Entonces esto es la integral de f'g más la integral de fg'. Entonces esta de aquí, la segunda, la voy a dejar ahí quietica, integral de fg'. Y la otra la mando a restar, o bueno, resto a ambos lados, que es realmente lo que uno hace. Resto a ambos lados y me queda ahí. Ojo, le di el bote, pues porque como pues esto es una multiplicación, se le puede dar el bote. ¿Para qué le dimos el bote? Para que se vea mejor lo que sigue. Uno dice, listo, esa ya es la regla, ahí se acabó la regla, no hay que hacer más, ahí ya se acabó la regla, no hay que hacer. Pero al igual que la regla de la sustitución, que aprenderse eso, pues con f's y g's primas y de x está como muy difícil, pues la gente se dio cuenta que si usted usaba exactamente la misma escritura que la regla de la sustitución, esto se convertía en muy sencillo de recordar. Entonces usted dice u igual a fx. Entonces, ¿quién es de u? Haciendo la misma regla de sustitución, pues de u es f'x de x. Y si b es la otra función, es gx, pues ¿quién es de b? G'x de x. Y ojo, ¿por qué lo escribí así? Uno dice, ¿por qué escribió aquí la u arriba y aquí la b abajo? Porque resulta que nótese que lo que estamos haciendo es esto. F se cambia por u. G'x de x. G'x de x, eso es de b. Ah, entonces esto se cambia en db. Y entonces tiene sentido que estos dos vayan arriba porque, claro, en la práctica usted va a conocer es el de la izquierda es el que usted quiere calcular y lo que usted quiere saber es, pues, qué le queda a la derecha. Y entonces usted lo que sabe en la práctica es quién es U y quién es DB. Por eso esos son los dos que van arriba, porque son los dos que usted conoce. Y abajo son los dos que usted tiene que buscar. ¿Cómo los busca? Pues para pasar de U a DU, lo que hace es derivar. Para pasar de db a b, lo que debe buscar es una antiderivada, es decir, debe integrar. Pero ojo, nótese que aquí cuando usted integra no va al más c, aquí no es necesario poner el más c, aquí usted puede poner la antiderivada más fácil que se le encuentre y el resultado va a ser el mismo. Entonces, si usted encontró que una antiderivada era coseno y otra es coseno más 8, pues usted pone coseno porque el coseno más 8 probablemente pues, sea más difícil de manejar. Bueno, y entonces nos queda que la integral de u de b es igual a quién, a f por g, pero f por g es v, entonces v. Menos gx, pero gx es b, y por eso se nota que fue bueno aquí darle el bote, ¿no? Para que el gx quedara aquí solito, entonces eso es b. Y el f'x de x, pues es el de u. Entonces uno lo recuerda es simplemente así. La integral de u de b es v menos b de u. Yo como me lo recuerdo, yo lo recuerdo simplemente que la u, que por qué quedó, ojo, porque es que aquí la integral de esto es simplemente f por g. ¿Por qué? Porque la derivada de f por g es todo esto. Entonces, ahí ya no va con el símbolo integral. ¿Por qué? Porque es que como la derivada de f por g es todo esto, eso se reescribe diciendo la integral de todo esto es f por g. Ahí simplemente fue que nuestra definición de integral es, la integral de alguien es una función cuya derivada sea el que obtuve. Entonces yo ¿cómo lo recuerdo? Yo lo recuerdo como que si aquí pongo u y aquí pongo db, pues aquí debo poner lo contrario y aquí simplemente se multiplican las dos sin ninguna d, porque no tiene sentido que usted le ponga dx. Entonces aquí van multiplicadas sin ninguna d y si aquí iba u y db, pues aquí van al revés. Pero pues hay gente que no pues no se aprenden eso, entonces pues no les gusta eso y entonces pues inventan alguna
¿Alguna forma de recordarlo? Vamos a ver cuál es la forma que recomiendan acá en el libro. Es que además cada quien recomienda lo que quiera. Entonces, bueno, no, aquí no recomiendan nada. Wikipedia sí recomienda algo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que recomienda Wikipedia. Eh, es con vacas y con vainas así. Bueno, se perdió. Oiga, ¿dónde está Wikipedia? ¿Cerraron la Wikipedia? Bueno, cerraron Wikipedia, entonces vamos a poner aquí Wikipedia. Pues hay gente que dice, no, a mí me toca con una regla para recordarla, o si no, no me recuerdo quién va primero y quién va después, entonces pues se aprenden eso con su vaca. Entonces yo como no me la sé con la vaca, pues me toca buscarla y decirle, entonces ahí está la vaca, ¿no? Mire, ahí hay una vaca y entonces dice, un día vi una vaca vestida de uniforme. Pues, bueno, ahí está la regla de U de B igual a U por B menos la integral de B de U. Pues si a usted le parece más fácil aprendérselo con la vaca o aprendérselo con la que usted quiera, porque la vaca no es la única que hay muchas reglas mnemotécnicas, entonces pues usted se la aprenda con la que usted quiera. Yo simplemente digo, pues si aquí hay un orden, aquí es el opuesto. Ya, es muy, a mi parecer más sencillo. Entonces, listo. Vamos a empezar a hacer ejemplos de cosas que pueden ocurrir cuando aplicamos integral por partes. Entonces, nótese que lo primero que hay que hacer es la función que nos dan, la que queremos integrar, la tenemos que partir en dos pedazos, en U y en dB. Entonces, usted elige U, automáticamente dB queda determinado por pues todo lo que no metió en U. Entonces, usted elige U y el dB queda automáticamente determinado. Y debe escogerlos de tal manera. El U debe poderse derivar. Usted debe escoger una función que sepa derivar. Ese normalmente no es ningún problema porque ustedes pues saben casi que derivarlo todo. Entonces, pues ustedes con las reglas de derivada pueden derivarlo todo. Este es un poco más complicado. El debe elegirse de tal manera que usted pueda hallar una antiderivada, es decir, debe ser algo que usted sepa integrar. Y ojo, debe saberlo integrar en el sentido de usted decir, pues sí, está la integral. No, no nos basta decir, por el teorema de que toda función continua eso tiene integral. No, usted debe decir, no, pues tiene integral y esta. Entonces, por ejemplo, si le pongo, no sé, el seno de x sobre x, pues usted ya sabe que esa pues no va a ser buena idea cogerla como db, porque usted sabe que entonces en ese caso b, la integral de seno de x sobre x, pues es sí. Bueno, pues bueno, no conocemos bien a quién es la señora sí, entonces puede que no sea buena idea escogerlo. Ahora, si usted dice, no, yo me siento cómodo con la señora sí, pues bueno, entonces sí es válido que coja ahí seno de x sobre x. Pero entonces, ojo, se debe escoger esto como algo que sea, normalmente se dice así, fácilmente derivable, y uno que sea fácilmente integrable. Pero en verdad este fácilmente derivable tiene truco. Y es que uno dice, bueno, pero es que como yo sé derivar todo, todo es fácilmente derivable. En verdad, cuando uno dice fácilmente derivable, más que el hecho de que usted la sepa derivar, es que cuando usted la derive de una función no tan complicada. En verdad, si usted tiene una función y su derivada es más simple, entonces uno dice, esa fue bien elegida. En cambio, si su derivada es más compleja, uno dice como, puede que sirva, pero lo más probable es que en verdad fracase la cosa. Y este de acá sí, obligatoriamente algo que sea fácilmente integrable. Entonces vamos a hacer x por e a la x. Entonces uno dice, ¿por qué no vale la sustitución? Bueno, pues porque ahí no hay ninguna función compuesta, y dijimos la sustitución se usa, aquí está, ¿no? La sustitución se usa cuando usted ve una función compuesta y la derivada de dicha función, dicho de la interna, ¿no? La derivada de la interna. Pues aquí no hay ni siquiera ninguna compuesta y mucho menos pues la derivada de la interna porque no hay interna. Y realmente si usted se da cuenta, cualquier sustitución pues no le va a servir para nada. Si usted sustituye por e a la x, entonces luego esta x se le transforma en un logaritmo y entonces no hizo nada. Y no hay ninguna otra sustitución posible. Entonces ya, no se puede por sustitución. Entonces uno dice más bien como es un producto, pues vamos a intentarlo hacer por partes. Entonces yo digo, bueno, voy a escoger algo que sepa derivar. Yo sé derivar e a la x, bien, entonces elijo e a la x. Y voy a escoger algo que yo sepa integrar, pues entonces yo sé integrar x. Y entonces la integral de x es x cuadrado medios, no va el más c, no va el más c, no es necesario.
Y la derivada de e a la x es x de x, siempre, nunca olvidar el de x. Y entonces uno dice, vale, entonces esto es u por b, entonces es ex por x cuadrado medios, menos b de u. Y entonces b de u es x cuadrado medios e a la x de x. ¿Y qué pasa? Lo que nos dice la regla de integración por partes es que eso es totalmente válido. Este resultado es totalmente válido, eso no es falso, eso es totalmente válido. El problema es que nos quedó una integral que es más difícil que la original, entonces, aunque es totalmente válido, pues no tiene mucha gracia hacer esa elección de u y b. No tiene ningún sentido hacer esta elección de u y b porque se complicó. Entonces, no solo se necesita que la u sea fácilmente derivable y que la b sea fácilmente integrable, porque nótese que aquí esta es fácilmente derivable, esta es fácilmente integrable. Se necesita que cuando usted haga b por du, que es la que va a ir dentro de la nueva integral, b por du, eso sea más sencilla que la original, porque si no, no tuvo ningún sentido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si intercambio la elección de u y de b? Entonces u ahora es x y de b es e a la x. Pues cuando derivamos x, pues nos queda 1 de x. Cuando integramos e a la x, nos vuelve a quedar e a la x. Entonces esta fue fácilmente integrable. Y esta no solo fue fácil de derivar, sino que al derivar, nótese que se volvió más simple. Esto era una x y se volvió un 1. Es mucho más simple. Entonces ahora uno sí dice u por b, menos b por du, pero es que b por du es e a la x de x, y esa sí ya se puede resolver a ojo, esa es e a la x más, y ojo, esto es e a la x más constante, pero como aquí ya decía, como aquí ya había otra constante, se suman esas dos constantes y queda otra constante. Es lo que es, uno no se pone a escribir c más c1, o bueno, menos C1, porque esta iba con menos. No, uno coge todas las constantes que se estén sumando y las mete en una sola. Entonces, esta es una K. Se supone que eso es una K, crean que es una K, no una C con un palito. Y entonces uno se da cuenta que la misma función, si usted hace la elección correcta de U y de B, pues sale en una línea. Si usted hace una elección incorrecta, pues no sale, se daña. Entonces, ojo, primer cosa, la U y la B se deben elegir de manera correcta. La U que sea fácil de derivar, la de B que sea fácil de integrar, pero además que cuando se haga B por du sea más sencilla que la original. Siguiente situación que es muy común que ocurra cuando aparecen senos y cosenos multiplicando, o tangentes, bueno, trigonométricas. Entonces aquí tenemos el producto, de nuevo no hay ninguna compuesta, entonces suena que la sustitución sería un fracaso. Y entonces elegimos u igual al seno y db igual a e a la x. Se puede hacer al contrario y da exactamente igual. Este es un ejemplo interesante en donde la elección no importa, da lo mismo. Y entonces el de u es el coseno y el b es la exponencial. Entonces decimos u por b y b por du. Listo, u por b y b por du. Y entonces resulta que nos queda esta nueva integral. Y cuando uno la compara con la original, pues no es más fácil, tampoco es más difícil, simplemente es como que la misma cosa. Lo que pasa es que pues aquí era con seno, aquí era con coseno, pero pues tienen como la misma forma. Pero entonces uno no se desanima en esos casos. ¿Por qué? Porque uno dice, vamos a resolver esa integral por aparte. Entonces uno por aparte hace la integral de e a la x coseno de x, pone la misma sustitución, ponemos la misma sustitución y nos damos cuenta que, bueno, aquí quedó más, ¿por qué? Porque el de u queda negativo, entonces aquí queda menos seno de x, que con el menos que siempre va, pues se vuelve más, y su constante, que aquí sí es una constante diferente a la anterior, entonces le pongo un subíndice diciendo es otra constante, no es la misma c, es otra constante, y obtuvimos e a la x seno de x, lo cual pues era de esperarse, porque si al integrar esta por partes obtengo coseno, pues al integrar la que tiene coseno, pues era de esperar que nos diera seno. ¿Eso por qué está ocurriendo? Pues eso está ocurriendo por el hecho de que la derivada del seno es coseno y la del coseno es seno negativo, pero sigue siendo algo que tiene que ver con senos. Entonces es muy común cuando usted tiene derivadas de ese estilo, que usted deriva y luego vuelve a derivar y obtiene algo que tiene que ver con la original. Entonces es muy común que ocurra esto. Cuando usted reemplaza este cuadro verde por lo que aquí halló, por todo esto que aquí halló, pues ojo, le queda e coseno, entonces ahí queda
E coseno, pues negativo, ¿no? Porque aquí va negativo. Integral de E a la X seno, pues aquí queda integral de E a la X seno. Y ojo, le queda una constante 1, que al operarse con esta otra constante, bueno, se convirtió en la constante 2. Y uno dice, ah, aquí tenía la integral y aquí me volvió a salir exactamente la misma integral, pero esa situación ya ocurrió hoy. Aquí tengo algo, aquí tengo exactamente el mismo tipo. Yo puedo pasar este y se suman. Y entonces queda que 2 veces la integral es pues lo que sobraba, ¿no? Lo que sobraba era, bueno, aquí se factorizó, aquí lo que hicimos fue factorizar e a la x factor de seno de x menos coseno de x más la constante 2. Entonces, ojo, cuando aquí le vuelva a quedar lo mismo, usted ni se pone triste, ni sigue intentándole hacer partes. Usted automáticamente pasa al otro lado y pues factoriza. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando suma a ambos lados le queda 2 veces, factoriza ese 2 y pasa a dividir. Ojo, no siempre le va a quedar exactamente la misma integral, sino que puede que le quede esta integral multiplicada a un número, una k, pues no importa. Usted la pasa a sumar y le queda que k más 1 veces esta integral es todo esto y pasa el k más 1 a dividir. Entonces, no es necesario que quede exactamente la misma cosa. Basta es que cuando usted lo pase a sumar, pues se pueda factorizar. Ojo, eso es muy bueno hasta el siguiente ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde no es tan bueno, el único momento en que no es bueno. Pero bueno. Lo importante aquí es que se pasa este 2 a dividir. Este 2 claramente también divide la constante 2, pero es que constante dividido 2 sigue siendo constante y entonces así le cambiamos el nombre a constante, que es la que nos va a quedar. Ojo, nótese que como aquí siempre iban quedando las constantes, aquí al final pues era obvio que iba a quedar la constante y no hubo que hacer ninguna adición extraña. En cambio, cuando usted se vuelve aquí al libro, ese ejercicio está, ese ejemplo está porque es muy clásico. Entonces está este mismo, ¿no? Y lo hacen, bla, 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 y nótese que él la constante no la escribe. ¿Por qué él no escribe la constante? La explicación de por qué él se chupó aquí la constante es que él dice, bueno, él no lo dice, pero la gente cuando explica el por qué esta persona no pone la constante o por qué normalmente no ponen la constante, es que se supone que cuando usted integra esta, cuando usted le saca la integral a esta, pues ahí ya sale la constante. Entonces, ¿para qué escribir que aquí va a salir una constante si cuando usted ya integra esta ya se sabe que va a salir una constante? Pero el problema es que entonces luego usted tiene un ejemplo como este en donde él aplica lo mismo que nosotros hicimos, a esto le vuelve a aplicar partes, une los dos resultados y llega aquí, pero sin la constante. Y entonces pasa esta a sumar y le queda 2 veces esto es igual a esto, lo mismo que nosotros, aquí no hizo nada nuevo, y pasa este a dividir. Y lo que pasa es que aquí misteriosamente al dividir dice, pero hay que sumar la constante. Entonces, ojo, hay gente que dice, se puede quitar la constante, pero entonces cuando no escriben la constante hay que tener en cuenta que al final hay que sacarse la constante, lo cual a mí me suena a pura magia mística que al final se saquen la constante así tan de la nada. Es mejor que ustedes del inicio digan, no, es que recuerde que siempre va quedando la constante. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo de por qué es importante esa constante. No estamos aquí molestando que constante, sino que esa constante es importante. Luego aquí tenemos otro ejemplo. Este está así bien hecho a lo feo porque fue uno que me preguntaron ayer y fue una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si a esta que nosotros ya dijimos que es imposible obtenerla de manera más sencilla? ¿Qué pasa si le intento aplicar partes con esta electron, 1 sobre x y el seno de x? Pues sencillo, si usted elige 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x de x al cuadrado de x, y si elige seno de x, su integral es menos coseno de x. Entonces queda u por b, pum, es ese, a nadie, bueno, menos coseno de x sobre x, y b por du, nótese que el menos y el menos se cancela, entonces queda coseno de x sobre x cuadrado de x, este queda menos porque siempre era menos, más la dichosa constante. Entonces, parece por un lado que se complicó, entonces uno diría, aquí lo mejor sería usar otra asignación, decir que la u es el seno y el db es 1 sobre x,
es legal, es totalmente legal porque sabemos integrar 1 sobre x, la integral de 1 sobre x es logaritmo. Realmente ese fue el primer camino que usamos, lo que pasa es que este camino lo dejé aquí escrito porque tiene una moraleja. Entonces uno dice, bueno, entonces vamos a sacar por aparte esta integral, la de coseno de x sobre x cuadrado. Entonces, ojo, esto lo dejamos quietecito, y vamos a hacer esta integral por partes. ¿Cuáles partes? U es el coseno y de u es el menos, u es el coseno y b es de x sobre x cuadrado. Por lo tanto, de u es menos el seno y b es menos 1 sobre x. Entonces, nótese que cuando hacemos u por b nos queda menos coseno de x sobre x. Menos coseno de x sobre x, pero como aquí había un menos, entonces queda más coseno de x sobre x. Luego viene menos la integral, pero con este menos queda más la integral. ¿La integral de quién? De estos dos multiplicados, que menos por menos da más y queda seno de x sobre x. ¿Y qué pasa? Pues lo que está pasando es que menos coseno se cancela con más coseno. Y esta integral, pues quedó exactamente igual que esta, pero ojo, aquí nos quedaba la misma integral, pero con signo opuesto, y por eso era que decíamos al sumar a ambos lados esta cosa queda 2 veces ella, porque quedaba con signo opuesto. Aquí queda la misma, pero con el mismo signo, pues entonces lo que va a pasar es que se van a cancelar y nos va a quedar 0 igual a constante, y pues ya. No sirvió para nada. Si a usted llega, pues se le desapareció la integral que está intentando hallar, pues entonces el método no sirvió para nada. Entonces, este es un ejemplo de que esto de que salga la misma integral es bueno siempre y cuando no le quede la misma integral con el mismo signo. Si le queda la misma integral con el mismo signo, pues se van a cancelar y entonces no sirve para nada. Ojo, puede quedar con el mismo signo e igual servirme sí, si esto va multiplicado por algún número. Si quedara 2 veces esta integral, pues no hay ningún problema. Lo paso a restar y me queda que menos 2 veces la integral más una vez la integral me da tal cosa, pues entonces no se cancelaron y gané. El problema es cuando se cancelan. Si se cancelan, el método no sirve para nada. Y nótese que en este caso, si se nos hubiera olvidado la constante, estamos diciendo que la constante es importantísima, pero usted dice, profe, ¿qué pasa si olvida la constante? No hay ningún problema, porque queda 0 igual a 0. Y entonces pareciera que uno puede olvidar la constante. Pareciera. Pero entonces, vamos a hacer tipo de ejercicio número 3 que puede salir, y luego haremos el tipo de ejercicio número 4, en donde nos va a decir, oiga, no, la constante, eso de la constante hay que tenerle ojo, eso de la constante, de sacar la constante al final milagrosamente, tiene que tenerlo con cuidado porque puede llegar a darle errores graves. Pero antes de eso, vamos a hacer el tercer tipo de ejercicio que le puede salir. El tercer tipo de ejercicio que le puede salir es, bueno, yo veo mi producto, hago la elección de U y B. Entonces, como esto se parece mucho al ejercicio número 1, ya sabemos que la mejor elección es que U sea la potencia de X y B sea la exponencial. Y bueno, aplicamos partes y obtuvimos este de aquí. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno debe decir, bueno, me quedó otra integral que no se puede hacer a ojo. ¿El método fracasó? Entonces, no, uno no puede decir si el método fracasó o no, porque la integral ya no se puede hacer a ojo. Uno revisa si el método fracasó o no cuando se compara con la original. Si al compararlo con la original, la integral se complicó, el método fracasó. Pero si al compararlo con la original, la función se volvió más sencilla, el método fue un éxito. Porque como esta es más sencilla, pues usted ya la puede resolver. Ojo, en este ejemplo, esta otra integral se va a resolver de nuevo aplicando partes de nuevo. Entonces, este es un ejemplo de se puede aplicar partes en un mismo ejercicio muchas veces, pero no siempre es partes lo que sigue, sino que puede ocurrir que esta que quedó aquí se pueda resolver fácilmente es por sustitución. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso que está en el libro, no lo tengo anotado aquí en el tablerito, pero lo leemos en el libro, de una función que al aplicarle partes queda otra que se puede resolver fácilmente por sustitución. Entonces uno empieza a darse cuenta que así como habían ejemplos, bueno, hay ejemplos, digamos que no son tan comunes, pero hay ejemplos donde se puede hacer sustitución y queda más fácil, pero no es evidente y luego se puede volver a aplicar sustitución. Aquí hay muchos ejemplos en donde se va a aplicar partes
y a este pedazo luego se le puede volver a aplicar partes o sustitución o trigonométricas o alguna otra cosa. Entonces, ojo, el éxito del método no es que nos quede evidente, sino que quede más sencillo. Mientras quede más sencillo, usted feliz. Entonces usted dice, bueno, esto quedó más sencillo, vamos a aplicarle de nuevo partes con esta nueva elección. Entonces, ojo, por eso van en colores diferentes. El verde fue la elección que se eligió para que la primera integral se convirtiera en esta. Este azul lo que está haciendo es a esta de aquí la estoy convirtiendo en lo que está en el paréntesis. Ojo, este 3 está ahí a un ladito, no se le hizo nada, esto tampoco se le hizo nada. La integral que está aquí por medio de la elección azul se convierte en lo que está en el paréntesis, ¿sí? Se ve por b, u por b, menos la integral de b por du. El 2 sale y queda x a la x. Entonces, la negra, bueno, ambas, todo es negro, pero esta integral negra de acá se está convirtiendo en lo que está dentro del corchete por medio del azul. Aquí hay algo importante que decir. Aquí yo usé U, B y aquí volví a hacer U, B. Hay gente a la cual eso le parece, pues, monstruoso usar U y B. Y yo digo, pues vale 3 huevos y ya, así lo vamos a decir. No importa. ¿Por qué? Cuando estamos en la sustitución, aquí, bueno, es que no hay ejemplos de sustitución. No hemos hecho ningún ejemplo de sustitución en el tablerito. Entonces vamos a buscar una sustitución que hayamos hecho por acá. Cuando usted está pensando en sustituciones, entonces usted hizo una sustitución. U igual a tal vaina y reemplazó. Y supongamos que esta que le quedó aquí vuelve a necesitar sustitución. Es totalmente ilegal, es totalmente absurdo volver a usar la U o volver a usar la X. ¿Por qué? Porque resulta que es que esta integral tiene U's. Si usted usa la X, entonces está perdiendo el hecho de que U valía 2X más 5. Entonces usted no puede volver a usar la X porque va a darle una nueva interpretación a esta U. Y recordemos que este igual en verdad no es igual, sino que en verdad usted lo que está diciendo es yo hallo esta integral que tiene U's, me da alguna cosa y cuando yo ya la haya hallado, me devuelvo por medio de mi U igual a 2X más 5. Entonces lo que valía U es súper importante porque usted se va a devolver. Y entonces decir voy a usar la misma U suena totalmente, pues es totalmente ilegal porque usted tiene que devolverse, entonces no le puede cambiar el significado a la U. Entonces por eso no puede usar la misma X. Entonces le toca, y obviamente también sería súper absurdo usar la misma U y decir U igual a F de U. Pues no, tampoco tiene sentido. ¿Cómo decir que la U es F de U? Entonces ahí es necesario usar nuevas letras, W, V, H, la que quiera, pero debe usar una nueva letra. ¿Pero por qué? Porque es que esta U tiene un significado que usted no se lo puede quitar, porque en el momento en que usted le quite que esta U vale 2X más 5, esta igualdad que usted puso aquí es falsa. Por eso fue importante lo que dijimos a inicio de clase. Esta igualdad es falsa hasta que usted no reemplace la U por lo que valía. Entonces, si usted le cambia, si usted vuelve a usar la letra X, pues ya todo se daña. Pero resulta que es que uno se da cuenta que aquí no hubo ninguna sustitución. Uno cuando dice que U va a ser X a la 3 y de B va a ser E a la X y entonces B vale tanto y de U vale tanto, nótese que uno usa esto solo de manera auxiliar para escribir esta fórmula larga y uno lo usa pues de manera auxiliar para recordar, es que U por dB es igual a U por B, bueno, la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Y ahí es donde se usa el U y el B, una forma auxiliar para recordar lo que está ocurriendo. Pero nótese que ya después de que uno escribe lo que está ocurriendo, esta vuelve a ser una integral en X. La U y la B ya no importan, y entonces esto solo es una sustitución auxiliar momentánea, mientras que aquí es una sustitución que usted debe mantener hasta el final. Mientras usted no vuelva a cambiar la sus por X, esta integral está mal hecha. Mientras que aquí, ¿dónde estamos? Mientras que aquí, esto solo es una sustitución auxiliar y por lo tanto usted la usa en un paso y para el siguiente paso ya la puede volver a usar la misma U y la misma B, porque estos solo fueron usados de manera auxiliar sin ningún significado realmente importante, solo era para recordar la reglita esa mnemotécnica.
Entonces, como esto solo es para recordar la regla mnemotécnica, esto no, es que me dice que nunca salen las U's y las B's, entonces usted puede volver a usar la U y la B. No, profe, a mí sí me da miedo que aquí use a X a la 3 y aquí sea X a la 2. Pues si le da miedo, use otra letra y ya, es totalmente legal usar otra letra. Pero lo que estamos diciendo es, no hay problema en usar la misma letra, porque estas son sustituciones auxiliares que no afectan realmente la integral. Solo es para recordar esta grande cómo se escribe en términos de una más simple, pero nunca intervienen la U y la B. Entonces usted puede volver a usar esa U y B. Y lo digo ¿por qué? Porque es que aquí hicimos dos sustituciones. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos antes de ver por qué usamos dos, vamos a hacer esta última. Lo que pasa es que aquí sale otra integral, que esta no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es el ejemplo número 1. Y entonces, como era el ejemplo número 1, pues eso ya está hecho y entonces simplemente ponemos los que nos dio el ejemplo número 1. Pero si el ejemplo número 1 no hubiera estado hecho, esta habría que haberla sacado por otra sustitución. Y entonces, por otra parte, más bien, perdón, por otra parte. Y entonces nos quedaban 3 partes. Y entonces, si en cada parte usted se pone a usar símbolos diferentes, pues se va a quedar rapidito sin letras. Le va a tocar entonces empezar a llamar esto como la U1 y la B1, la U2 y la B2, la U3 y la B3. ¿Por qué? Porque como este X estaba a la 3, nos tocó hacer 3 partes. Obviamente, si está a la 5, pues se van a usar 5 partes. Y si está a la 8, 8 partes. Entonces uno dice, no, pues aprovechando que realmente en cada paso estas cosas, esto que está verde y esto que está azul, solo es una regla mnemotécnica auxiliar y realmente no interviene en el proceso de integración, pues uno dice puede usar las mismas letras sin problema. Entonces, ojo, donde sí es totalmente ilegal usar las mismas letras, ahí sí no tiene sentido, es un error garrafal, es cuando usted está haciendo sustitución. Cuando está haciendo sustitución, tiene que poner, cada vez que haga una nueva sustitución, tiene que poner una nueva letra porque usted está haciendo una nueva variable. Aquí, como estas no son sustituciones, son reglas mnemotécnicas, pues no importa, usted puede volver a usar la U y la B. Y entonces eso lo digo porque en el libro hay un momento en que dice, aquí hay que hacer una sustitución, no podemos usar U porque U ya la usamos, totalmente falso porque esa U se usó fue en una integración por partes, entonces como usted ahora lo que va a hacer es, si es una sustitución, sí puede usar la U. Lo que sería absurdo es que usted haga unas partes, yo hago partes, entonces me queda con U, y luego haga una sustitución. Usted dice, esto me sale por sustitución, hace una sustitución, queda con U, y esa nueva la vaya a hacer por partes, ahí cuando vaya a aplicar partes ya no puede usar la U, porque esa U sí ya la usó en una sustitución, tiene que usar otra letra. Entonces, ojo, lo que estamos diciendo es, lo que usted hace en sustituciones, tiene que dejarle su nombrecito, no lo puede cambiar, no puede ir reutilizando las variables que usan las sustituciones, pero lo que usa en partes, pues sí. ¿Por qué? Porque es que en partes solo son reglas mnemotécnicas, realmente nunca está haciendo ningún cambio de variable, porque todo, nótese que aquí todo está con X, estos solo son reglas mnemotécnicas, entonces son ahí a un ladito. Pero si a usted no le convence y usted dice, no, yo quiero hacerlo con W y con Z, o cuando usted repita el curso, el profesor le dice, no, eso es ilegal, el que le explicó eso estaba en las drogas, toca usar W y Z, pues bueno, úselo W y Z y se ahorra problemas. Vale. Nótese que aquí vamos a hacer la comprobación, porque siempre es bueno hacer la comprobación. Entonces la comprobación es la parte más sencilla, ¿no? Usted cómo comprueba que una integral está bien, porque cuando usted deriva la supuesta respuesta le debe dar lo que usted quería. Y pues ahí está la derivada de esto, cada uno de estos paréntesis es la derivada de cada producto, ¿vale? Entonces esto es la derivada del segundo por el primero. Usted dirá, pero profe, usted no acaba de decir que es mejor poner la derivada del primero por el segundo. Pues sí, pero voy a hacerlo así para que se vea lo que se cancela. Entonces, la derivada del segundo por el primero más la derivada del primero por el segundo. La derivada del segundo por el primero más la derivada del primero por el segundo, bla, 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 y este último sí es simplemente la derivada de 6e a la x, que sigue siendo 6e a la x, este se cancela con este con este, ¿por qué? Porque este menos hace que este sea menos, este con este, y queda el que queríamos. Y uno se da cuenta que cuando usted ponga aquí x a la un número más grande, pues eso es lo que va a seguir ocurriendo.
cada uno se va a ir cancelando con el anterior. Entonces, si usted pone aquí x a la 7, aquí le va a quedar x a la 7 e a la x, y el siguiente le va a quedar x a la 6, de tal manera que cuando usted derive se cancelen, y este debe quedarle x a la 5, de tal manera que se van cancelando así, hasta que queda e a la x solito. Bueno, entonces ahí hay ejercicios en el libro de x a la n e a la x. Digamos que hay métodos para esa situación de cuando usted tiene x a la n y aquí una función y aquí e a la x. Entonces hay un método para no tener que escribir todas las sustituciones, porque usted sabe que todas las partes, porque usted sabe que siempre la lección va a ser la potencia de x, el e a la x, y esta potencia va a bajar. Aquí va a bajar, aquí va a bajar, y entonces usted ya sabe que aquí siempre va a salir un número, aquí va a salir el número anterior a este. Si aquí salió un 20, entonces aquí va a salir 19, luego le va a salir un 18, luego un 17. Y entonces, como uno ya sabe que va a haber, pues, digamos, una recurrencia en los números, pues uno no se pone a hacer tantas partes, sino que a uno le enseñan a hacer una tablita. Entonces, la próxima clase, porque no tengo la tablita preparada, la próxima clase vemos cómo es que se usa la tablita, pero ojo, lo único que está haciendo es ahorrándole a uno usar partes en esta situación. Esa tablita solo funciona en esta situación, potencia de x e a la x. Bueno, y ahora sí viene nuestro ejemplo de por qué estoy molestando tanto con la constante. ¿Por qué estoy diciendo que la constante es importante si en el libro ni siquiera la ponen? La mayoría del libro, la mayoría de gente nunca pone la constante. Entonces, ¿por qué este tipo jode tanto con la constante? Bueno, tenemos este ejemplo, que es el ejemplo, pues, que pone literalmente, es un ejemplo que pone el apóstol para decir, ojo, hay muchos autores que no ponen la constante y toca poner la constante. Entonces, yo no es que yo me haya inventado esto salió del apóstol, es un ejemplo del apóstol, y se suponga que usted quiere integrar 1 sobre x. Ese usted ya sabe que da logaritmo de x más c. ¿Por qué? Pues porque la clase pasada definimos lo que era el logaritmo de x, y es esto, la integral de 1 sobre t de t desde 0 hasta x, y entonces su derivada es 1 sobre x. Como la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pues la integral indefinida de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más c. Entonces, este ya sale a ojo. Pero, ¿qué pasa si la intentamos sacar por partes que porque, no sé, yo no la vi por ojo? O nosotros dijimos que el logaritmo se llamaba logaritmo porque no se podía hacer de ninguna otra forma, pero ¿qué tal que sí se puede hacer? Entonces, uno dice, voy a intentarlo hacer por partes. U igual a 1 sobre x y de b igual a de x. Entonces, esta es una primera observación importante. Y es que dijimos que las partes necesitan un producto, porque usted va a hacer u por db. Y uno dice, aquí no hay ningún producto, porque solo está el 1 sobre x. Ojo, como uno siempre puede agregar un 1 extra, acá usted puede agregar un 1 que va multiplicando, pues cualquier cosa que esté solita se puede ver como un producto. Y entonces cualquier cosa, aunque sea solita, es susceptible a derivarla por partes, tomando simplemente db igual a dx. Entonces, si usted toma db igual a dx, es más, incluso puede hacer que el que valga 1 sea el u. Entonces usted dice u igual a 1. El problema es que en ese caso la derivada sería 0 y pues no tiene ninguna, pues no tiene gracia. Y el db sería pues todo el mundo y tendría que integrarlo y pues, entonces usted ya lo sabría integrar. Pero haciendo db igual a dx es algo totalmente válido. Entonces, si usted ve un ejercicio en el libro que no es un producto, pues no se asuste, usted lo puede volver producto multiplicando por 1. Entonces, todo se puede ver como un producto. Bueno, aquí derivamos el u, integramos el b, entonces queda que b es igual a x, que du es menos 1 sobre x cuadrado de x. Entonces hace u por b es x por 1 sobre x, ¿vale? Menos la integral de b por du, x menos 1 sobre x cuadrado de x. Entonces este menos sale y queda aquí más. Esta x se cancela con esta x cuadrado y queda una x abajo. Y x pues da 1. X por 1 sobre x, 1. Y entonces nos queda que 1 sobre x de x es igual a 1 más la integral de 1 sobre x de x. Estas dos integrales se cancelan y queda que 0 es igual a 1. Y entonces obtuvimos 0 igual a 1. ¿Qué pasó?
el método fracasó, pero tan épicamente que nos llegó a una contradicción. Pues no, lo que pasa es que a usted se le olvidó sumar la constante. Entonces, si usted aquí hubiera puesto la constante, pues hubiera llegado a que 0 es igual a 1 más constante, y eso es totalmente verdad, pues porque si la constante es menos 1, pues 0 es igual a 1 más menos 1. Entonces, ojo, ojo, aquí cuando uno va cancelando, realmente estas cosas hay que recordar que no son números ni funciones, estos son familias de funciones que siempre llevan constantes encima. Entonces, uno cuando la cancela, siempre van a quedar constantes, porque no son lo mismo salvo constante, entonces siempre la constante. Pero lo curioso es que en los libros dicen, eso es totalmente legal cancelar, es totalmente legal pasar este al otro lado y sumarlo, si esto tuviera un menos en de más, y dicen, eso es totalmente legal, y luego se sacan las constantes al final así de la manga. Entonces no, es mejor que usted vaya escribiendo la constante en cada paso para que no salga de la manga y no llegue a contradicciones como esta. Entonces la constante es muy, muy importante. Bueno, y ya para acabar entonces un ejemplo que está aquí en el libro de, de lo que dijimos. Puede ocurrir que cuando este no es, ¿vale? Puede ocurrir que cuando usted aplica partes, entonces la función original le queda más sencilla, pero igual no sigue siendo evidente, pero no hay que seguir aplicando partes, sino que hay que aplicar alguna otra cosa. Entonces aquí está el ejemplo de calcule el arco, la integral del arco tangente. Bueno, acá hay un problema, está entre 0 y 1. Entonces lo primero es decir, ¿qué pasa si la integral es definida? La fórmula sigue valiendo, entonces sí, la fórmula sigue valiendo, y ojo, a diferencia de la sustitución, porque es que recordemos que aquí aunque aparezca una U y una B, no hay ninguna sustitución, eso es lo que quiero que quede claro, por eso el nombre no se llama sustitución, se llama por partes, porque usted está partiendo esta integral en dos pedazos. Usted esta U y esta B solo aparecen como regla mnemotécnica, pero usted no está haciendo ninguna sustitución. Entonces, esta A y esta B no hay que sustituirlas en ningún lado, a diferencia de la regla de sustitución donde esta A hay que aplicarle la función y entonces aquí queda A aplicada la función y a la B hay que hacerle lo mismo. Aquí no, como aquí no hay ninguna sustitución, entonces usted llega y dice, listo, la integral de esto es f por g y esa f por g la voy a evaluar en b y en a. Y la integral de, y además me queda menos la integral de g por f' de x y eso me queda en el mismo término. ¿Y por qué queda eso? Pues porque vamos a recordar, bueno, esto no es el tablero, ¿dónde está el tablero? ¿Por qué queda eso? Bueno, fácil, porque, esto se dañó. Porque es que hay que recordar que nosotros dijimos que siempre y cuando las funciones sean continuas y bien bonitas, entonces la integral de f de x evaluada entre a y b es lo mismo que la integral de f de x indefinida, y a eso evaluarlo en b, evaluarlo en a y restar. Eso nosotros ya lo teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos está diciendo, entonces la integral de f por g' de x, bueno, ahí le faltan unas x, pero no las estoy escribiendo, pues eso es lo mismo que la integral de f g' de x indefinida y luego meterle el b y el a. Pero esta es la que estamos haciendo por partes, esta fue la que aprendimos a hacer por partes, esto es f por g menos la integral de gf' entre b y a. Y eso pues no es más que eso es lo mismo que hacer f y g entre b y a menos esta integral entre b y a, pero por lo que dice aquí arriba, una integral evaluada en b y a, una integral cualquiera evaluada entre b y a, es la integral definida entre a y b. Entonces queda menos la integral definida entre a y b. Y entonces, por eso no hay que hacerle nada a la a y a la b. La a y la b no hay que aplicarles ninguna función. Queda exactamente igual. Entonces, a la a se le deja la a, se le deja la a, la b se le deja la b, se le deja la b.
Ahora, también, entonces usted puede hacer, si se complica, si a usted no le gusta que aquí salgan estos números, puede hacer lo mismo que dijimos que es válido en la sustitución. Usted primero haya la integral indefinida, sin tener en cuenta los números, y cuando ya haya encontrado la integral indefinida, ahí sí reemplaza en B y reemplaza en A. También es totalmente válido. Bueno, ya dicho eso, entonces vamos a ver esta. Nos dice, coja el arco tangente. Entonces, lo que acabamos de decir es totalmente válido. Cuando solo hay un elemento, solo hay una función, pues usted pone que use a la función y de B de X. Es totalmente válido. Entonces, integra el de B, me queda X, deriva el arco tangente, me queda dx sobre 1 más x cuadrado, hace u por b, entonces queda x tangente, bueno, entre 0 y 1, eso no nos importa, y queda menos la integral de x dividido 1 más x cuadrado. Y resulta que esta ya había salido en algún momento, es más, ya la habíamos explicado aquí en clase. Esta sale por sustitución. ¿Cuál sustitución? 1 más x cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivar nos va a quedar dx. Entonces x, pues multiplicamos por 2, dividimos por 2, y entonces el 2x se vuelve dt, y el 1 más x cuadrado se vuelve t, y eso es el logaritmo natural de t. Entonces, ahí está el ejemplo, aquí, bueno, lo hicieron, yo pensé que no lo hacían, entonces aquí lo dice, ¿no? La de x sobre 1 más x cuadrado al hacer la sustitución t igual a 1 más x cuadrado, y ahí es donde dice, no se puede usar u porque ya la usamos, pero eso es falso, se puede usar la u porque la u no fue una sustitución. Entonces queda el logaritmo de t, recuerden poner absolutos, bueno, en este caso los absolutos no eran necesarios porque son positivos, de 1 a 2, pero si no se sabe si son positivos, es necesario poner el absoluto. Entonces, ojo, ejemplo de función donde se le aplicó partes y la segunda función que aparece, la segunda integral que aparece, se resuelve es con otro método. Entonces, hay funciones donde cuando usted la integra, no, esto no es, hay funciones que cuando usted la integra, le queda otra integral que se vuelve a sacar por partes y se vuelve a sacar por partes, pero hay otras donde usted aplica partes y la integral que le queda nueva es mejor sacarla por otro método. Entonces, se empiezan a mezclar los métodos y claro, eso hace que sea un poco más complicado integrar que derivar. ¿Por qué? Porque en derivadas usted tenía 3 reglas y usted las usaba. Si es un producto, uso esta regla y ya, y la usé y se acabó. Pero aquí es como, yo veo un producto, primero tengo que ver si se puede hacer una sustitución. No se puede hacer una sustitución, tengo que ver si se puede hacer partes. Y cuando hago partes, me puede quedar una nueva integral, que a esa nueva integral tengo que ver si se puede hacer por sustitución o se puede hacer por partes. Por el momento solo tenemos esas 2 reglas, pues se hacen esas 2 reglas. Pero, pues cuando tengamos más reglas, hay que empezar a mezclar todas las reglas que conocemos. Bueno, aquí hay otro par de ejemplos, entonces los leen bien juiciosos. Aquí está otro de ese caso especial, ¿no? U es toda la función y db simplemente es el de x, se deriva y entonces nótese que aquí lo mágico es, esta la sabemos derivar, esta la sabemos integrar y cuando se multiplican estas dos, las x se cancelan y queda muy sencillo. Entonces obtenemos la integral del logaritmo. Y quiero decir algo importante sobre la integral del logaritmo, y es que como en este libro, el logaritmo para ellos fue una función que simplemente la inversa de la exponencial y la exponencial salió mágicamente completando algunas cosas, pues uno aquí no se da cuenta de algo bien extraño que está ocurriendo, pero como nosotros ya sabemos que el logaritmo realmente es una integral, pues aquí nos están diciendo integre una integral. Ojo, el logaritmo es una integral definida, mientras que esta es una indefinida, pero igual nos están diciendo integre una integral. Y uno se asusta, ustedes la primera vez que ven doble integral, ustedes se asustan y dicen, no, ¿cómo así? Ya una integral era difícil, imagínense en 2 integrales, no hay ningún problema. Esta, si ustedes ven este logaritmo como una integral, pues aquí se está haciendo la primer integral de una integral que ustedes han visto en la vida. Y entonces es totalmente legal aplicarle integrales a cosas que ya eran integrales de por sí. Por eso es que ustedes más adelante en su vida verán integrales dobles e integrales
triples, porque eso son cosas totalmente normales. Aquí usted está integrando una integral y mire, sale bien sencillo en 3 líneas. Bueno, entonces eso es lo que quiero que vean. Lean ese ejemplo y lean este otro ejemplo. No lo vamos a ver aquí, ustedes lo van a leer, ahí está resuelto. Está con senos, inténtenlo luego hacer con cosenos. ¿Qué pasaría si en vez de seno ponen coseno? Y ojo, quiero que lo lean porque va a ser muy importante para cuando hablemos de integraciones trigonométricas. Nos está diciendo, si usted quiere integrar una potencia del seno, donde esa potencia es mayor o igual a 2, usted la puede obtener a sí mismo. Le sale una cosa que tiene senos y cosenos, bueno, es fea, bonita, no nos importa, lo importante es que no tiene integral, y le sale una integral, pero de una potencia más pequeña, le baja la potencia 2, y eso es buenísimo porque significa que si yo aquí tenía seno a la 8, pues la integral del seno a la 8 se me convierte en una integral de seno a la 6. Está horrible. Ah, pero es que la integral de seno a la 6, usando esta misma fórmula, pues la puedo escribir como una integral de seno a la 4. Y luego esa la escribo como una de seno a la 2. Y luego esa la escribo como uno de seno a la 0, pero seno a la 0 es 1. Y entonces me queda una integral de una constante, y las integrales de las constantes ya las sé hacer. Entonces lo que nos está diciendo es, yo tengo una de seno a la 8, aplicando muchas veces esta fórmula, la bajo hasta una constante que yo ya sé integrar. Ojo, eso nos queda aquí a la 0 porque como va bajando de a 2 y esto era par, pues llega hasta 0. ¿Y qué pasa si es impar? Yo empiezo con seno a la 9, pues en el primer paso lo vuelvo seno a la 7, en el siguiente en seno a la 5, en el siguiente seno a la 3, en el siguiente seno, y la del seno también ya la sé hacer. Entonces lo que nos está diciendo es, si usted tiene cualquier potencia del seno, usted la puede bajar paso a paso hasta llegar a seno a la 1, que es trivial, o constante, que es aún más trivial. Entonces ya sabemos integrar, si usted muestra que esta fórmula es legal, usted ya podría integrar cualquier potencia del seno. Y recordemos que el siguiente capítulo es eso, integrar cosas que tengan senos y cosenos. Entonces aquí ya está el primer ejemplo. Usted ya sabe integrar cualquier potencia del seno. Claro, si esta fórmula existe para el seno, pues usted, tareita para la próxima clase, copiar la misma prueba, copiar el razonamiento, pero diciendo que en vez de seno, poner coseno. ¿Qué pasa si yo aquí pongo coseno? Pues me va a quedar una regla muy parecida. Pues voy a también integrar cualquier potencia del coseno. Ojo, una cosa es decir, puedo integrar cualquier potencia del seno y otra es que sea sencillo. Aquí dijimos, si yo pongo seno a la 8, aplico esta fórmula, me baja a seno a la 6. Y ese seno a la 6 le aplico la misma fórmula y seno a la 4. Pero ojo, me va quedando toda esta vaina y luego aquí que quedaba la 6, pues queda un paréntesis y queda esta misma cosa, pero con 6. Y entonces ahí me va a quedar esto a la 4, pues me toca cambiar eso con un paréntesis gigante por a la 4. Y entonces lo que nos está diciendo es, sí, uno puede repetir esto muchas veces, pero haremos un ejemplo, no con 8, porque 8 ya es muy salvaje, vamos a hacer un ejemplo con 6, para darnos cuenta que aunque ahí está bien bonito, nos dice hay un algoritmo para bajar ese seno de 6 hasta seno a la 0, pues no es que sea sencillo, no es que uno les pueda decir eso, escríbalo y salga en una línea, no, eso no sale en una línea. Entonces vamos a hacerlo la próxima clase para ver que listo, el algoritmo nos permite bajar, pero no es fácil, es importante recalcar que no es fácil, porque el próximo capítulo va a empezar diciendo eso, es que ya sabemos hacer cualquiera de este tipo, ya sabemos hacer cualquiera con coseno a la n, entonces cuando estemos haciendo cualquier ejercicio y salga seno a la n, ahí ya paramos porque usted ya sabe hacerlo. Y uno dice, pues sí lo sé hacer, pero no es fácil, ojo. Una cosa es decir que se puede hacer y otra que sea fácil. Entonces van a echarle un ojo a este ejemplo 6. No es difícil, ahí está el por qué es válido. Y van a intentar entonces ustedes mismos decir qué pasa si en vez de seno ponen coseno. Van a intentar este ejemplo. Digamos, más tarde igual les mandaré ejercicios del libro, pero me van a decir qué pasa con este ejemplo. La integral de e a la x al cuadrado
por x al cuadrado de x. Lo van a intentar hacer por partes, pero ojo, no van a poner que u sea todo esto y que b sea todo esto, porque eso no les va a servir para, o bueno, lo van a ver qué pasa si esto es u y esto es b. Van a ver qué pasa, van a darse cuenta que pues no es una buena elección porque se complica. Luego van a decirme por qué es absurdo pedir que en este haya b, porque este no puede ser b. ¿No se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué pasó? ¿Subir qué? Me he hecho que se vea, que, se borró. Me he hecho que se vea esto. Mire, todo se dañó, ahora sí se dañó. ¿Ustedes quieren ver qué es lo que quieren ver? ¿Esto es lo que quieren ver? Vamos a volverlo chiquito para que se pueda ver. Ahí está el por qué definida, pues da lo mismo. Bueno, ahí está. Échenle ahí un pantallazo. Tómenle pantallazo a eso. Bueno, igual ahorita lo vuelvo a poner. Quiero es primero que vean el ejemplito que quiero que hagan en la casa. Entonces, me van a decir por qué no puedo elegir este como B. Claro, agregándole la de X. ¿Por qué no tiene mucho sentido para nosotros elegir esto como B? ¿Por qué no es buena idea elegir esto U y esto B? Y entonces lo que van a hacer es decir, pero no hay ningún problema. Vamos a coger esta U. U va a ser X y B va a ser e a la x cuadrado x de x. Y resulta que este sí se puede integrar. Entonces ustedes me van a decir cuánto es de b. Claro, este se puede derivar facilísimo. Y entonces me van a explicar por qué esta función, aplicando partes con esta cosa, bueno, no, es que vamos a hacerlo, ¿no? Ya saben que ya les hice toda la tarea, entonces lo vamos a hacer. Por sustitución, la integral de este es e a la x al cuadrado medio. ¿Que de dónde salió? Porque ese ejercicio ya lo habíamos hecho alguna vez en clase. Dijimos, si usted no tiene esta x, si esta x no está, integrar eso es imposible. Pero si esta x está, pues nótese que integrarlo es bien sencillito. ¿Por qué? Porque la derivada, bueno, al hacer sustitución, u igual a x al cuadrado, entonces de u es 2 veces x de x, y aquí está x de x, entonces esto se vuelve de u, excepto por un 2 que se daña, entonces ahí hay que poner el 2. Entonces ustedes van a, si no la vieron, en su casa van a comprobar por qué esto está bien integrado, que la integral de la derivada, o bueno, simplemente esto está mal escrito, ¿no? ¿Quién fue el de arriba? Es el que es db, el de abajo es el, ahora sí. Entonces ustedes más bien o simplemente deriven, no sé cómo lo hagan, cómo quieran hacerlo, comprueben que esto esté bien. Y entonces por partes, nosotros sabemos que esto es u por b, x a la x cuadrado sobre 2, menos la integral de b por du, y el medios, este medios que está aquí lo voy a sacar. Y resulta que esta integral no se puede escribir en términos elementales, es de esas que dijimos, no se puede escribir en términos elementales. Y por lo tanto, esta tampoco se puede escribir en términos elementales, porque si esta se pudiera volver elemental, pues pasamos esto, pues despejamos esta y esta se volvería elemental. Entonces, acabamos de mostrar ahí que esta no se puede volver elemental. Es más, pues haciendo el mismo razonamiento, e a la x cuadrado, x a la n de x, con n diferente de 1, esa siempre va a ser no elemental. Pero con n igual a 1 es súper fácil, sale por sustitución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve esto, cuando uno ve esta de aquí, si el x es 1, vale sustitución. Si el n no es 1, no vale ninguna técnica, no solo la sustitución no vale, sino que no vale ninguna técnica. Esta ya no se puede hacer, nunca se podrá escribir. Se podrá escribir si usted le pone un nombre a esta, ahorita, bueno, ustedes buscarán en internet si esta tiene un nombre, pero esta nunca se puede volver elemental. Y entonces lo que nos está diciendo es, ¿cuántas hay de esta forma? Infinitas. ¿Cuántas se pueden resolver con las técnicas que hemos visto? Una, cuando n vale 1. Todas las demás no se pueden resolver. Entonces uno empieza a darse cuenta que los métodos
no son tan útiles. Ahí tenemos una familia infinita de funciones donde solo una se puede resolver con los métodos que conocemos y todas las demás no se pueden resolver con los métodos que conocemos. Entonces, ojo, ojo, los métodos hay que aprenderlos, hay que saber método de sustitución, hay que saber método de parte, son los dos más importantes, pero hay que tener en cuenta que no solo existen funciones que nunca se pueden integrar, sino que son más las funciones que nunca podremos integrar que las que sí se pueden integrar. Entonces, ojo, no se acostumbren a que como en el libro todo se puede integrar, entonces todos somos felices. No, en la vida real la mayoría de cosas no se pueden integrar y por eso es que toca echarle ojo a la integral aproximada, porque como la mayoría no se pueden calcular de manera elemental, toca con aproximadas. Bueno, ya son las 9:03, ustedes no dicen nada, les encanta la clase, se dejan ir hasta las 9:03. Entonces, ojo, revisen este ejemplo, el que les dije, el ejemplo número 6, y intenten ver qué pasa si la palabra seno se intercambia por coseno. Más tarde les mando la lista de los ejercicios que están interesantes, y entonces recuerden, como están en esta sección, pues en algún momento habrá que usar partes, pero también en algunos ejercicios se tendrá que usar sustitución en algún momento. Entonces no se acostumbren a que solo hay que hacer partes, también se le mete sustitución. Y la próxima clase, bueno, adelantaremos un poco el siguiente tema y si nos queda tiempo, pues haremos algunos ejercicios. También hablaremos pues de las notas, pues sabemos cómo sacar notas, no tenemos ninguna nota y ya es la cuarta semana de clase, entonces pues no sé cómo se sacarán las notas, vamos a pensar cómo sacar notas. Entonces pues nos vemos la próxima clase, espero que alguien haya grabado esta clase y se la envíe a los demás por algún link. Si no, entonces pues la clase del día de ayer sí está grabada y fue el mismo tema, entonces pues se les podría